minutos ahí probando el audio, arreglando unas cositas. Me disculpo. Entonces estamos en la clase 2 de Historia de la Medicina. La clase pasada hicimos una introducción. Bueno, no lo llamaría una introducción, más bien una introducción sería la de hoy. Pero fue como que era lo que íbamos a ver. Bueno, entre comillas que lo que vamos a ver porque no se sabe si alcancemos a ver todo, ¿no? Yo tengo pensado con el grupo, ir con el grupo hasta el 15 de enero. Eso es como mi pensado y creo que va a ser así porque pues el 15 ya sé si pasa, pues, si yo paso a la nacional o no. Y pues si no paso, muchachos, toca ir a estudiar y seguir estudiando. Y pues si sí paso, también toca seguir estudiando, pero pues de una manera más diferente. Pero bueno, de eso no es la clase de hoy. Entonces, vamos a ver hoy que entonces, esta frase me gustó, un libro que compré hace poquito de la historia de la medicina. Entonces nos dice, la historia es la madre de todas las ciencias del hombre por ser tan vieja como la memoria humana misma. Una de Michael Foucault, un gran filósofo de los últimos que hay, ¿no? Si no estoy mal, sí, sí, es el mejor filósofo, pues el último reconocido. Porque obviamente ahorita hay muchos filósofos, pero nadie ha sacado como sus postulados y lo hayan hecho revelarse por sí mismo. Entonces, por acá tenemos otra frasecita, no sé, tengo un fetiche con las citas bibliográficas. Por acá tengo una de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, es como el padre de la historia, pues se dice que es el padre de la historia, ¿no? Entonces, la historia como maestra de vida. Entonces, cuando me refiero a que la historia es como maestra de vida, es porque esta nos enseña a los hombres sobre los hechos del pasado, ¿no? ¿Listo? ¿Para qué? Para que no repitamos los errores. Más que todo es eso. Es, esa es como para que vemos la historia. Lo mismo sucede como que la historia de Colombia, que la frase es muy trillada y por decirlo así, ya muy cliché, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es prácticamente lo que nos dice Cicerón, que la debemos, que la debemos usar para que nos enseñe y no volverla a cagar. Entonces, tenemos acá a Heródoto, otro importante historiador. Entonces, el otro llamado el padre de la historia. Como en todo, hay bastantes que consideran el padre. Por ejemplo, vamos a ver que a Imhotep también lo consideran padre de la medicina. Otros a Hipócrates. Bueno, ya depende del punto de vista. Entonces, tenemos a Heródoto. Entonces, otra cita: evitar que con el paso del tiempo los hechos humanos queden en el olvido y que los notables y singulares empresas realizadas respectivamente por griegos y bárbaros queden sin realce. Bueno, está ahí como que ustedes dirán esto para qué. Esto más que todo para mostrar que, que en realidad la historia no es del todo neutra. Y eso debemos hacerlo también en énfasis en esto. No era neutra en su sentido político. Por ejemplo, ellos querían realzar lo que hicieron, mostrarse como los grandes. Por ejemplo, ellos, como por ejemplo las guerras médicas, que fue entre griegos y persas. Entonces, que también tiene un fin para ser reconocidos. Eso también es otro fin de la historia. Por acá tenemos a Tucídides. Tucídides. Bueno, no sé si lo leí bien. Entonces, otra causa importante de la historia es la explicación y comprensión de las cosas que provocan que los hechos aparezcan en el tiempo y en la sociedad. Por ejemplo, ahorita nosotros no conocemos, que nos aplican una vacuna, pero por ejemplo no reconocemos que quién la hizo, que de dónde vino, que por qué se encontró la vacuna. Muchas cuestiones que nos hacen comprender y realizar una explicación de por qué están estas cosas y nos están ayudando en la actualidad. Por ejemplo, lo de la penicilina, que el hongo, bueno, en fin. Pues es importante para explicar y comprender las causas y las consecuencias también. Tenemos acá a Edith Hobsbawm. Bueno, la imagen de la derecha tiene que ver más con la mirada, ¿no?
Ustedes saben que uno a los cuadros le ve muchas cosas, pero este más que tiene, todo tiene que ver es con lo que, como, a lo que hace referencia la frase, punto de vista. Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante o en cualquier otra dirección siempre implica un punto de vista. Lo que yo siempre les he dicho y es la implicación de que del punto de vista, por ejemplo, las mujeres, bueno, las mujeres no, los hombres también, critican mucho la historia porque por ser muy machista, por no reconocer a las mujeres, por, ya fuera por tantos tabús que habían en el pasado, ¿no? Entonces, es bastante importante. Bueno, acá tenemos una frase de Rosa María Palazón. Esto es como para terminar mi introducción de frases, de citas que siempre me gusta traer. Como les dije, decía, ¿quién es el que decía? Yo sí soy la cagada, hombre. Eh, se me olvida. Bueno, en fin, decía alguien que era que las citas traían un profundo fin educativo. Entonces, la historia narra las peripecias de los sistemas humanos y de hombres vivos que dejan tras de sí patrimonios culturales, no los comportamientos de las cosas ni los dioses. Y esto, pues hay un poco de controversia, pero miremosla como más a profundidad, ¿no? Narra las peripecias de los sistemas humanos y de hombres vivos que dejan tras de sí patrimonios culturales. Muchas personas de estas que han marcado historia han sufrido como no saben, ¿no? Muchísimo. Han pasado por hambre, han pasado por persecuciones, han pasado por acusaciones, que herejes, que van contra la religión, todos los problemas que la ciencia ha tenido a lo largo de la historia, pues que ahorita ya se reducen bastante, pero que siguen vigentes, ¿no? Eh, entonces, como el resumen, vimos que la historia es maestra de vida, nos va a enseñar a qué errores no cometer de nuevo, eh, que no es del todo neutra, que requiere un cierto punto de vista. ¿Qué otro podemos...? Otra cosa importante es que pues toman hechos de importancia, ¿no? Ellos lo toman, es, la historia se ordena como más que todo en lo que es importante. No vamos a ver como hechos tan sencillos, pero igual de a veces que tienen su lado bonito. Entonces, ahí sí como decía, no me acuerdo, lo que el hombre es, solo puede decirlo la historia. Entonces vamos a hacerle muchachos. Entonces, tiene importancia el estudio de la historia de la medicina. Y es como, bueno, ¿por qué vimos lo de ahorita? Por esto. Porque para decir si tiene importancia o no. Entonces, Dagger reflexiona sobre el fenómeno de la salud y la enfermedad en el hombre y en el tiempo. Las soluciones prácticas y epistemológicas que la sociedad ha razonado, imaginado y creído sobre los tópicos. Bueno, yo no para qué les leo la idea. Entonces, es importante, ¿no? Que nos va a llevar, como lo dice, indagar, reflexionar sobre la salud, ¿no? Recordemos acá en el grupo no hay solo personas que van a estudiar medicina, sino otras ciencias de la salud o ingenierías. Entonces es importante. Eh, en el hombre a través del tiempo. Miren ahí la palabra reflexionar, reflexionar, porque nosotros vamos a aprender muchísimo de ello. Las soluciones prácticas, por ejemplo, podremos de quizá ejecutar un invento, algo ortodoxo, para salvar a alguien, nunca se sabe. Epistemológicas, bueno, epistemológicas es como los principios y fundamentos, ¿no? Del conocimiento humano, acuérdense de eso. Que la sociedad ha razonado, imaginado y creído. Entonces, nos vamos para responder la pregunta ¿qué es la enfermedad? ¿Y por qué acaba con la vida de los hombres? Y muchas otras preguntas que surgen a partir de la historia de la medicina. Entonces, ya empecemos, ya entrando al grano, vamos a hablar sobre qué. La medicina precientífica. En la clase hoy vamos a hablar sobre la medicina precientífica. Y, y más precisamente, ¿de qué? De la medicina de los pueblos primitivos. Hoy vamos a hablar de la medicina de los pueblos primitivos. Entonces, es muy importante, como para empezar a estudiar los pueblos primitivos, es que, pues, obviamente es muy jodido saber cómo lo hacían en esa época, pues, qué sé yo, hace 3000 años antes de Cristo, bueno, miles de años, ¿listo?
desde las primeras civilizaciones. Ahí hablamos, empezamos de pueblos primitivos, ya civilizaciones, ¿no? Porque ya saber desde la prehistoria es como muchísimo más jodido. Recordemos, entonces vamos a hablar de la medicina precientífica, de la historia. No tenemos conocimiento de la prehistoria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabemos esto de los pueblos primitivos? Se tomaron ciertos grupos de pueblos que hoy en día, bueno, hoy en día no, hace unas décadas pasadas se realizaron estudios de esos pueblos primitivos y se hace una relación de que esos pueblos primitivos conservan la de los primeros pueblos primitivos a los que vamos a hacer referencia, como a los asirios, a los egipcios y de Babilonia, de Uruk, todas esas ciudades que son de la cultura mesopotámica, babilónica, ¿listo? Entonces, mirando los que tenemos por acá para ver, estudiarlos, hacemos una asimilación de que así era en el pasado. Entonces, vamos a encontrar en la clase de hoy que estos pueblos primitivos tienen estas características en común, que las enfermedades son castigos enviados por una deidad, casi siempre por la violación de un tabú o de alguna ley religiosa, eh, o también son causados por brujos o hechiceros, y a lo que hace referencia es que prácticamente siempre se basa sobre fenómenos sobrenaturales, ¿listo? Entonces, es como que se va a rondar toda esta historia de los pueblos primitivos, que siempre hacen referencia a un hecho sobrenatural, porque violamos un tabú, alguna ley religiosa, o porque simplemente alguien nos mandó a hacer el hechizo con esos brujos que existen hasta hoy en día. Por ejemplo, el segundo punto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades requieren medios y ritos igualmente mágicos o religiosos. O sea, también para tratarlo se requieren sus hojitas de matas y marihuana, bueno, que la marihuana sí tiene fines medicinales comprobados, pero bueno, en esa época no lo sabían, y que era como, esto sirve, pero voy a invocar a tal Dios que me salve, que nos ayude con, con rituales mágicos o religiosos. Tercero, los personajes encargados del manejo de los pacientes son sacerdotes, brujos o chamanes, que prácticamente en esa época eran las tres al tiempo. O sea, los médicos en sí no eran, bueno, sí se pueden llamar médicos, pero eran sacerdotes, brujos o chamanes. En este caso se desempeñaban como las tres al tiempo también. Podría suceder. Y distintas formas de adquirir las enfermedades, ¿no? Entonces ya vimos que eran también como castigos. em, entonces castigo divino, que alguien, bueno, que se introdujo algo en el cuerpo de nosotros, em, o un espíritu se nos metió. Eso también puede suceder. Y pues muchas otras cosas más, ¿listo? Y algo muy curioso que aún ellos dándose cuenta de que algunas cosas tenían una razón muy aparente, por ejemplo, que se fracturó una pierna, uff, bueno, el quinto punto no, se fracturó una pierna, llega alguien le dio una patada o le cayó una piedra encima, qué sé yo, entonces para ellos seguía siendo algo sobrenatural, algo que tenía principios físicos, químicos y biológicos, para ellos no, era sobrenatural, seguía conservando pues su, su elemento mágico. Entonces, sigamos por acá. Por ejemplo, en- sucede algo curioso con la cultura mesoamericana o pues a lo que de nosotros vivimos en Latinoamérica, pero bueno, meso es más de la Centroamérica, que cuando llegaron los españoles tenían aún así creencias muy similares sobre esto, de que esto lo provocó, que esto es un castigo de tal cosa, habían aún ciertas relaciones, sin importar pues que por ejemplo, los aztecas conservaban una, eran muy primitivos, por decirlo así. Aún así decían que eran enviados por personas por ser castigos o porque hicieron algo malo. Entonces, hay otra cosa que cabe resaltar y es que
aunque el concepto mágico religioso sea primitivo, ¿no? Ya lo estamos viendo, no se, no se queda solo en ello. Ya veremos que a lo largo, incluso hoy sigue vigente, hoy existen chamanes aún, incluso siguen habiendo pueblos indígenas muy primitivos. Por ejemplo, está el pueblo Centinela, una isla, la isla Centinela, creo que es en Isla Sentinel, bueno, no me acuerdo bien. ¿Qué pasa en esa isla? Allá hay unos indios y allá no dejan entrar a nadie, a nadie, a nadie. Incluso es una isla protegida por la India, si no estoy mal, porque ellos se cuidan mucho. Es decir, no permiten que llegue alguien a globalizarlos, e incluso son muy cuidados y respetados y no dejan que se acerque nadie. Y pues incluso cuando dejaron acercar a alguien, ¿qué les pasó? Les pasó lo mismo que les pasó a los americanos con los españoles. Les trajeron esas bacterias a las que ellos ya estaban acostumbrados, pero que los indígenas no. ¿Y qué sucedió? Pues mataron a ciertas personas. Entonces en el pueblo, desde esa época en el pueblo Sentinel, no dejan, en la isla Sentinel no dejan entrar a nadie. Entonces pues no se tiene conocimiento de eso ni qué avances tienen ellos. Digamos que se puede decir que viven en como en una edad de piedra más o menos. Bueno, edad de piedra no. Ah, incluso se cree que avanzaron de la edad de piedra a la edad de bronce, bueno, de acero, porque un barco encalló ahí al lado de la isla y entonces de ahí se dice que adquirieron los metales. Bueno, eso ya es como un video, ahorita se lo mando para que usted lo vea, yo que hago hablándoles de eso. Entonces vemos que hoy se siguen conservando ese concepto mágico religioso. Entonces, ¿vamos para qué? La medicina siria. Entonces, alguien que me diga por favor qué es lo que está a la izquierda. ¿Alguien sabe qué es lo que está a la izquierda? Pues la imagen, ¿qué es lo que es? Adivinen, adivinen, no pasa nada, así que equivocan. De pronto alguna imagen de un culto o algo así, no sé. Una imagen de un culto, algo de leyes, algo de leyes. Bueno, lo de leyes creo que de pronto lo saca por lo de la derecha. Sí, pues no, de un culto no tanto. Sucede y pasa, bueno, ya entramos a hablar de la medicina siria. Entonces, ¿qué pasa con la escritura? La escritura, ustedes recuerden, de estudio, que se originó en Uruk. Bueno, en China también, pero más que todo en la ciudad de Uruk. Hablamos acá cerca de los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? Acuérdense de Mesopotamia y eso, historia muy antigua, ¿no? Entonces tenemos que los sumerios y los acadios. ¿Qué pasó? Que acá, y es muy importante para la historia en sí, no solo para la medicina, el código de Hammurabi, que fue creado por el rey de Hammurabi. Lo que ven aquí a la izquierda es precisamente el código de Hammurabi, en el que se ve pues es un cilindro de diorita, material diorita, de más de 2 metros de alto. Imagínense, esa piedrita está como pesada, debe ser pesadísima esa vaina. Entonces, este cuerpo, ahí como lo decía Isaac, este bloque, cilindro, tiene algunas leyes para regular la administración. Recordemos que de ahí sale la ley del talión, acuérdense de la ley del talión que es ojo por ojo, diente por diente. De ahí surge. Que nos habla de que también tenemos cosas relacionadas con la cirugía y que son las más antiguas que se conocen, pero no es un tratado en sí de cirugía, como ya se le va a atribuir después al papiro de Edwin Smith. Son más que todo leyes, como lo ven a la derecha. Entonces, ¿quién está recibiendo? Hay una persona, bueno, el rey de Hammurabi recibiendo las leyes de Shamash, de don Shamash, el dios del sol. Entonces, por acá tenemos las leyes médicas, que se refieren a la práctica de la cirugía y que establecen también los honorarios, por decirlo, pues el pago que les debían dar en esa época. Y
de acuerdo al nivel social que tuviera la persona, ya sea era esclavo o fuera pues, de elevada, de elevada clase, y que también dependían del resultado de la cirugía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las siguientes. No sé si alguien quiere ayudar a leer, a la derecha. ¿Nadie? ¿Qué sad, güey? Bueno, bueno, ustedes ya leyeron, he ido leyendo. Entonces, por ejemplo, 218. Si un médico, en esa época a los médicos se le llamaban ASU, esa es la denominación que le daban a esos médicos, ASU, opera a un noble por una herida grave con una lanceta de bronce y causa la muerte del noble, o se abra un acceso en el ojo de un noble con una lanceta de bronce y le destruye, se le cortará la mano. Si un médico opera a un esclavo con una lanceta de bronce y le causa la muerte, ya te respondo, tendrá que reponer al esclavo con otro del mismo valor. Bueno, ahí se me faltó la N. Si un médico cura una fractura ósea de un noble o alivia una enfermedad de sus intestinos, el paciente le dará 5 shekels de plata al médico. ¿Por qué le dan tanta importancia a la lanceta de bronce? Vamos a ir a verlo. ¿Qué pasa? Ese era el elemento que usaban ellos para realizar las cirugías. Digamos que ese es el bisturí que tenían en el pasado. La lanceta de bronce. Ese era su bisturí. Por eso es la importancia que se le da a la lanceta de bronce. Mira, ahí la pueden ver. Y ahí tenemos el escarpelo, mucho más bonito. Listo. Entonces prácticamente es como... No, prácticamente no. Es el bisturí del pasado. Imagínense un cirujano sin tener con qué abrir un cuerpo. Un cuerpo no, pues un ser vivo, porque si está operando está vivo. Pues en esa época. ¿Qué sucede? Listo. Entonces, si te queda claro, María José. Entiendo, listo. Eh, entonces vean que, que en realidad no nos dice nada sobre, qué tal la enfermedad, qué tal cosa, no. No están hablando de leyes que regían a los médicos, que nosotros también vamos a tener cuando salgamos, cuando tengamos nuestro título de profesional, también vamos a tener este tipo de cosas, pero no así tan, oh, nos van a cortar la mano, nos van a matar, tenemos que pagar un esclavo, no, 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 pero sí vamos a tener leyes que nos van a regir, y esto es como algo que lo podemos relacionar. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, es importante ver como que la medicina siria era mágico-religiosa, listo, como les he venido diciendo. Compra y elección por el mecanismo de posesión. Entonces, ¿qué es la posesión? El ingreso pues el ingreso al organismo de un espíritu maligno. Pero en este caso no era un espíritu, existía un espíritu que hacía enfermedades, no. Existían muchos espíritus con grado de especialización, como lo vemos acá que les copié. Que bueno, que el dolor de cuello era el espíritu Adat, que malestar en el pecho, que era Istar, que dolor en las regiones temporales, Alu, que el aparato genital femenino, la Bartu, y así muchos otros espíritus con su, ¿con su qué? Pues con su determinada enfermedad. Por ahí había uno que era la diosa de la pestilencia. Imagínense el que sufriera eso como olía de, bueno, no me imagino. Entonces había uno que también causaba 60 enfermedades diferentes. En fin. Entonces, ¿qué hacían ellos en esa época? Practicaban esta medicina que era de exorcismos. Que realizaban exorcismos, purificaciones, o ponían a hacer a las personas penitencias. Les colocaban cierta penitencia. El médico, o como ya lo vimos, Asu, hablando de acá del médico de Asirio, le vamos a llamar el Asu, como les dije, era una mezcla de sacerdote, médico, o jueces y abogados.
porque pues en esta cultura que era dominada por dioses, imagínense si alguien que va a tratar a una enfermedad, imagínense que no sea sacerdote, pues un poco jodido. Eh, entonces ellos desarrollaron medidas terapéuticas. Recordemos que las medidas terapéuticas ya van encaminadas a cuando vamos a resolver la enfermedad. Acuérdense que hace unos días vimos pues, que habían dos tipos de bueno, la medicina profiláctica y medicina terapéutica. La profiláctica es la para prevenir y la terapéutica ya es para tratar. Entonces esta era la terapéutica, ya pues ellos no se ponían con medicina profiláctica en esa época. Incluso ni hoy en día se trata tanto la profiláctica y se ve como dejado a un lado. Pero bueno, entonces ellos hablaban con la terapéutica. Entonces que pensaban que cómo iban a matar al demonio, cómo iban a sacarlo del cuerpo. Entonces que por medio de plantas, que lodo, que vendajes, que ungüentos. eh, entonces que para ellos todas estas medidas estaban dotadas de un poder mágico. Entonces todas aquellas que resultaban benéficas para el enfermo, que finalmente había muchísimas sustancias recomendadas, ¿no? Incluso hay sustancias que hoy en día se usan, por ejemplo tengo acá, no, esto no, que el anís, las fétidas, la belladona, la marihuana, el cardamomo, aceite de castor, canela, ajo, mandrágora, mostaza, mirra y opio. También hay vino, aceites, grasas, miel, cera, leche y agua. Bueno, esto a lo que llamamos, a los últimos vino, aceite, grasa, miel, cera, leche y agua, eran como lo que los ayudaban a llegar los anteriores objetos como al cuerpo, a los que ayudaban a entrar. Entonces de por sí ya habían descubierto algunas propiedades de las cosas, pero pues le decían era más que tenían un fin mágico, que detrás de ellos se escondía algo mágico. Pero muchachos que acá me sucede algo con el chat que no lo puedo ver. Allá, listo. Incluso hay algo muy chistoso que le daban a los enfermos, incluso pues cosas elementos muy sucios. Por ejemplo, que las heces de perros, o heces humanas, o sangre, o orina de animales, o cosas muchísimo peores, ya sabes, vas a ver quién sabe quién, para que, incluso me parece chistoso, para que los espíritus o demonios se asquearan. A lo que la persona comiera eso, pues ¿qué pasa? Los demonios se iban a asquear y iban a salir del cuerpo y iban a abandonar el cuerpo del paciente. Otra cosa que me parece también un poco chistosa, un poco cómica, y es que el ASU colocaba al enfermo cerca de estatuillas, pues de pequeñas figuritas, de monstruos en actitudes amenazantes. O sea, imagínense ver un muñequito, una estatuilla en actitud amenazante como brava, como todo tipo de asesino, para que, igualmente como pasaba con comer algo feo, para que el espíritu se espantara, y le diera y saliera corriendo, quién sabe qué, porque pues ver una estatuilla, uff, qué miedo. Entonces esto es como algo bonito de esta medicina, pues algo bonito y cómico, de cómo trataban a las personas en esa época. Y para esta época, pues para la medicina siria es muy importante, incluso para los principios de anatomía, la hepatoscopia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Eh, ellos, era muy importante el pronóstico. Ellos prácticamente hacían una adivinación. ¿Qué hacían? Hacían una adivinación a partir de qué? Del hígado. El hígado, entonces tomaban el hígado, no del paciente, no, 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 no. Aquí vemos que generalmente tomaban ah, el hígado de qué? De una cabra, miren, una cabra o un ovejo, y le sacaban el hígado. El hígado era muy vistoso para ellos porque, pues, ahí como lo coloqué, era el órgano que contenía más sangre, y como la vida y la sangre eran sinónimos,
el hígado era el sitio del alma. No siempre era de ovejos o cabras, pero pues, generalmente sí. O pueden ser de pajaritos. Entonces, no solo se realizaba en casos de enfermedad como para decir, ah, esta persona se va a morir de acuerdo a lo que estoy viendo en el hígado, estoy viendo en el hígado tal cosa, se va a morir. No, no siempre era para eso, sino también como cuando se iba a emprender un negocio, o cuando alguien se iba a casar, o una guerra. Eran como, bueno, entre otras cosas. ¿Para qué? Para la adivinación. Prácticamente era como el horóscopo de esa época. Pero también también se practicaba la adivinación por la astrología, incluso la adivinación por la astrología para la medicina y para luego se va a mantener por muchos años, incluso hasta la Edad Media, y que según astro, según cuál astro, que cuál enfermedad, eso se va a mantener muchísimo, ya lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, espera, le muestro una cosa. A las setas de bronce. Ah, no, acá no era. Miren, reglas para la práctica de la hematopancreas. Eso es como para que lo vean. Si en la cima del nada, ante el surco del nada, hay una depresión, el hijo del hombre morirá. Si el Chanu es doble y también el Niru, y están fuertemente constituidos, el enfermo morirá. Si lo mismo y el Jirka de la derecha, el enfermo vivirá, pero no cumplirá su deseo. Si lo mismo y la cabeza de la vesícula tiene forma de X colocada a la derecha, los Anunnaki tomarán posesión del enfermo y morirá. O sea, así eran como hacían las relaciones y las, como las adivinaciones de lo que iba a suceder. Ya, sigamos por acá. Bueno, acá les traje un fragmento, no sé, me gustaría que alguien de verdad me ayudara a leerlo, de por qué el nombre del hígado. ¿Quién se anima? Pues si quieres yo te ayudo. No sé si me escuches bien. Sí, muy bien, muy bien. Creo que me escuchan mejor que yo. Dale, Ok. El naturalista Plinio, aquel que murió víctima de su curiosidad a causa de las emanaciones, de las emanaciones. de las emanaciones de Vesubio, cuando se acercó hasta su cráter durante la erupción que destruyó Pompeya y Herculano, hay uno de los libros del método con el que el romano Epicio Glotón empedernido, aunque Glotón empedernido consiguió mejorar el sabor del hígado de los gansos. Se trataba de hacer comer de una manera forzada a las aves, higos y hidromiel. Al cebar a los gansos se les producía un aumento del tamaño del hígado, adquiriendo además esta víscera un sabor dulzón propio del único alimento con el que se les mantenía durante semanas. Ya vemos que esto es un adelanto de varios siglos, donde la técnica francesa de elaboración de froícaras, pues bien, el hígado, que en latín se denomina hecus, se presentaba entonces en la mesa de apacio con el nombre de hecus ficatum, de la palabra latina ficus o higo. Este manjar encontró pronto aceptación entre los demás romanos y el método se extendió. Con el tiempo, el objetivo ficatum o relleno de higos fue sustituyendo progresivamente el nombre y la víscera pasó a llamarse así, ficatum. Las lenguas derivadas del latín tomaron este sustantivo y Hecus fue relegado al olvido o al repertorio de los eruditos. En español se pronunció durante varios siglos hígado y solo después se acentuó la palabra a hígado, que es como hoy lo pronunciamos. Listo, muchas Ok. gracias. Bueno, ahí ya nos ayudó Alejandra leyendo esto. Un texto, bueno, la idea no es que yo traiga textos y leamos, pero hoy me fue así, no sé por qué. Hoy fue mi idea. Pero pues me parecía bonito ver la historia de, bueno, el hígado, víscera de la vida. Que por qué la causa del nombre, ¿no? Vimos que era porque a un ganso
lo forzaban a comer higos o hidromiel para que precisamente ese órgano, el hígado, pues en esa época no le llamaban hígado porque de ahí viene el nombre de hígado de esa práctica, eh, adquiriera un sabor dulzón, un sabor muy rico. Entonces, de ahí vino toda la denominación, ¿no? De ganso y higos y hidromiel, entonces hígado. Listo, dejémoslo así. Entonces, esto lo saqué de Como un hongo salvó al mundo, de José Ignacio de Arana, página 14. Ahorita le subo este libro al Drive. Me acuerdan, por favor, por el grupo. Porque pues, me lo pasaron ayer y tiene cosas, historias muy bonitas en cuanto a medicina, de historia de la medicina. Entonces, listo, sigamos. Entonces ya traemos por acá a la medicina egipcia. Entonces, en la medicina egipcia, por ejemplo, en la Odisea, esperen muchachos un segundo, no, ya no. En la medicina egipcia, por ejemplo, en la Odisea, Homero escribe que en Egipto los hombres son más hábiles en medicina que ninguno de nosotros. Esto de, bueno, yo no sé quién se habrá leído la Odisea, la verdad. Se supone que era un libro obligatorio en el colegio, pero yo creo que casi nadie lo leyó. Por ejemplo, yo no lo leí, porque algo que te tengo que leer obligado no es tan bacán. Lo siento, muchachos. Entonces, acá les coloqué a Imhotep. Entonces, espera, pues les hablo mejor antes lo del otro. Entonces, los egipcios creen en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo, en lo que probablemente contribuyó a la práctica de la momificación. ¿Listo? La momificación, recuerden que era para conservar más que todo, eran para conservar los cuerpos por si iban a resucitar, era para eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Imhotep, también algunos lo consideran el padre de la medicina moderna, quién sabe moderna de qué tenía, pero bueno, él era un visir del rey Sosir, él era arquitecto, astrónomo, mago, sacerdote, y después de su muerte se le consideró como un semidios, y después ya se volvió un dios, hijo de Ta, de Ptah. Entonces se transformó luego en el dios de la medicina, incluso después vienen los griegos a tomarlo a él, pero no lo toman a él con este nombre, sino como Asclepiades, bueno, eso luego lo vemos, entonces, entonces lo ven él como el dios de la medicina. Entonces durante el periodo helénico también era la principal deidad adorada en Memphis. Para la gente la que le parece, porque no te, pues era importantísimo, porque le aparecían los sueños y le decía qué hacer. Eso es románticamente lo que hacía Imhotep. Em, entonces, por acá, sigamos. Mucho de lo que se sabe pues, hoy en día de estas épocas de la existencia de varios papiros antiguos. Entre ellos, pues coloca acá el más importante es el papiro de Edwin Smith. Por ejemplo, ahí dice que es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, pues data del siglo XVII a.C. Incluso desde esa época ya estaba viejito el documento en sí. Entonces trataba de cirugía. Hay otro que es el de Evers, que es recopilación de textos médicos. Pues en realidad acá el nombre de Edwin Smith no es la persona que lo escribió, ¿no? Por ejemplo, les recuerdo que la mayoría de cosas se les coloca el nombre de por quién lo descubre. En este caso el que lo descubrió o lo bueno, no, el que lo descubrió fue Edwin Smith. Entonces, pues él no fue el que lo escribió, ¿no? Ahí vale la aclaración. Por ejemplo, hay otro de Cajun, que se refiere a ginecología. Eh, Hay otro de Hearst, que es un formulario de, de documentos prácticos de cirugía y de medicina. Entonces, por acá, bueno, este fue traducido, lo tradujeron, perdón, lo tradujeron en 1930, o sea, de verdad hace como poquito se sabe de esta existencia, ¿no? Como 1930, bueno, de la existencia no, de la existencia se sabía, pero de su significado y de lo que trataba. Porque la persona, bueno, Edwin Smith lo había escondido y en realidad fue la hija la que lo publicó
después de que muriera. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene escrito? Por ejemplo, que una fractura, que una dislocación, que heridas de guerra, que tumores, que a ciertas úlceras que le salían a los pacientes, que exorcismos, incluso hay de encantamientos, pues si estamos hablando de una época en la que ese era el enfoque mágico religioso, es innegable que hayan hechizos o encantamientos, que abra cadabra te curará la pata, cosas así. Entonces, eh, que se deben pronunciar en alto, se deben pronunciar en voz alta a la medida que se va haciendo la operación, pero que no son tan enfáticos en eso, precisamente en ese texto. El papiro de Eber ya les nombré, ¿no? Que él lo encontró y que después descubrió que era de medicina y que en realidad se dio cuenta que era una recopilación, bueno, que él recopiló muchísimas cosas antiguas, con una antigüedad de 3000 años antes de Cristo. Entonces ahí menciona que a los tres tipos de médicos, bueno, tres tipos de doctores, perdón, médicos, cirujanos, hechiceros o exorcistas. Y pues también se le dan los tres tipos de tratamientos, lo mismo que pasa pues en esta época no, perdón, en la época pasada, remedios, operaciones y encantamientos. E incluso hay un papiro de Cajún, recuerden que el de Cajún era el de ginecología, se da una receta para un preparado contraceptivo. Preparado contraceptivo es lo mismo que anticonceptivo, ¿no? Para no permitir la concepción de un bebé. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenía ese preparado contraceptivo? Imagínense, una mujer, un supositorio vaginal preparado con heces de cocodrilo, miel y carbonato de sodio. Imagínense cómo no quedan embarazadas las mujeres en esa época. Muy jodido, muchachos, muy jodido. Por acá, sigamos. Esperen, borro esto. Luego se me olvida. Ya venimos a hablar acá de la medicina mesoamericana o precolombina. Bueno, de la mesoamericana o precolombina, pues antes de que llegaran los españoles o Cristóbal Colón, eh, ¿qué se habla? Prácticamente, pues como el libro que yo tengo es un libro mexicano, escrito en México, entonces pues no habla tanto de que la medicina en Colombia, sino habla de la medicina en México, por ejemplo, de la cultura náhuatl, que fue la más importante en México, en, en esto que hablamos de la precolombina. Entonces prácticamente nos basamos en la náhuatl para analizar los demás, pero en realidad es como que todas compartían lo mismo. Entonces, em, ellos reconocían a muchos dioses, al igual que lo hacían en Europa, ellos también reconocían a los dioses, que bueno, que tal dios daba esta enfermedad, que tal otro daba las enfermedades venéreas, que otro embarazo. Bueno, entonces también había asociación de dioses con distintas enfermedades. Entonces, por ejemplo, que las mujeres que se morían en el primer parto, incluso hasta hace poco fue que se desarrolló eso, las mujeres la tasa de mortalidad de una mujer en un parto era muy alta, la probabilidad de que murieran eran altísimas, ya fuera por los gérmenes o por distintos patógenos o distintos aspectos, pues como la medicina no era tan avanzada en esa época, no sabían bien qué hacer ante una eventualidad. Entonces, por ejemplo, las mujeres que se morían en su primer parto eran adoptadas por doña Coatlicue, la diosa de la tierra y la muerte. Entonces ellas, pues ahí teníamos la concepción de los cielos, que el primer cielo, séptimo cielo. Entonces ellas no subían al séptimo cielo, se quedaban en el primer cielo. ¿Y qué hacían en el primer cielo? Bajaban a la tierra, bueno, esa es la concepción que tenían ellos, que bajaban a la tierra y, y a los niños como con esos celos que ellas tenían de haber muerto en su primer parto, les causaban enfermedades. Entonces las que se morían muy jóvenes se ensañaban con los niños pequeñitos, con los niños pequeños y hermosos, que para robarle su belleza. Vaya uno a saber estas creencias que tenían, ¿listo? Entonces sucede lo mismo que con los anteriores, que cuando el padecimiento era algo tan natural, ellos creían que no, que eran
que eran las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, que cuando alguien iba subiendo una montaña o se caía, que era porque, por ejemplo, que en esa parte de la montaña era donde estaban los espíritus y que ahí les hacían las zancadillas, que habían espíritus expertos en zancadillas y empujones. Los, 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 los profesores de física decepcionados viendo que hay espíritus de empujones y zancadillas. Por acá entonces también, por ahí les coloqué el texto, ¿no? Que con frecuencia el enfermo azteca no tenía conciencia de haber violado alguna ley o mandamiento religioso, o no sabía cuál era la deidad a la que había ofendido con su comportamiento. Entonces, la consulta con el médico Otisilt no era solo diagnostíqueme qué enfermedad tengo, cómo me la puedo curar, sino que averígüeme quién es el Dios que está enojado. De acuerdo como a lo que yo tengo, voy a saber que Dios está enojado y pues de acuerdo a eso poder realizar ofrendas y, y es muy importante como para lo que viene después de la enfermedad, para la curación. Entonces pues es muy distinto que tal sacrificio, exorcismo para distintos dioses. Pero también tenían sus maticas, sus, sus cosas naturales, pero que ellos en realidad no sabían, que ellos lo veían como algo mágico, pero tenían sus terapéuticos naturales, por ejemplo la herbolaria, una mata muy importante como a lo que se refiere a las prácticas de medicina natural, la herbolaria milenaria le dicen así, que entre las aztecas era extraordinariamente, había muchísimo. Entonces, por ejemplo, hay medicinas que provienen de la herbolaria hoy en día, de ciertas partes, porque tienen propiedades muy buenas. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya terminamos ahí. Que hay más de hablar de la medicina mesoamericana o precolombina? Bueno, no. Entonces, bueno, cuando ya vimos la medicina primitiva, ¿no? Ahí fue como lo que vimos hoy. ¿Qué sucede? Ahí nos surge la pregunta de la eficiencia de la medicina primitiva. ¿Qué resultados tenían los médicos primitivos? ¿En realidad esto servía para algo, lo que hacían ellos, o en realidad solamente estaban perdiendo el tiempo? Estaban perdiendo el tiempo y pues hacían que solo era un robo de plata, solo era para los dioses. Se beneficiaban los pacientes con las invocaciones de los dioses, las máscaras, los ritos mágicos, pues, los sacrificios, los exorcismos y hasta la propia herbolaria. Entonces, ahí la pregunta es, ¿servía para algo la medicina primitiva? ¿O de todo modo se curaba independientemente del diagnóstico? Entonces, incluso, la respuesta a estas preguntas es que incluso era que eran muy buenos los resultados que tenían estos médicos. Incluso los enfermos, los familiares incluso de los enfermos, se beneficiaban de las funciones del curandero. Ya vamos a verlo por qué. Pero pues no precisamente por ellas, sino por otras razones, totalmente independientes de sus medidas terapéuticas. Entonces vamos a resumirlos en tres que copié. Entonces acá tenemos la primera, el efecto psicológico positivo de una relación médico-paciente bien llevada, incluso que nos va a servir en nuestras prácticas cuando vayamos a hacerlo. El efecto psicológico positivo de una relación médico-paciente bien llevada, en la que el enfermo, sus familiares y amigos, así como el médico, sus ayudantes y el entorno social al que todos pertenecen, comparten las mismas creencias y las mismas ideas sobre las enfermedades, sus causas y los beneficios y los efectos benéficos de las medidas terapéuticas empleadas. Entonces, pues aquí vemos que la relación es muy importante. Mire ese efecto psicológico. Ah, que es un médico, que es un curandero reconocido, que ha salvado a mucha gente. Entonces, de por sí, estas personas que van a ir a este sitio van a sentirse como, uff, voy a ver que él ya ha sido reconocido. Por ejemplo, él fue el que curó al rey Soser, yo no sé qué, bueno, por allá esas vainas. Entonces, esto ya de por sí ya empieza a hacer un efecto positivo
en, va a tener éxito en el tratamiento. Por ejemplo, que alguien que vea a una persona con sus elementos que van a servir para este tratamiento, de por sí ya da mucho como un efecto placebo, incluso sí, es un efecto placebo, pero no, el efecto placebo es otro punto que ya hablamos, pero espérenme un segundo, no es exactamente un efecto placebo este, sino el efecto placebo ya le digo cuál es. Entonces, este es como un efecto más psicológico, bueno, el placebo también es psicológico, pero ¿cómo me hago entender? Es como cumplir las expectativas que tiene el enfermo. Y en realidad nos está haciendo, o sea, ¿qué es la diferencia entre este efecto, este efecto o el efecto placebo? Que el efecto placebo sí requiere la ingestión de algo, en este no. En este, sin haber hecho nada, ya de por sí ya está haciendo un efecto psicológico. Muy importante. Em, que por ejemplo, nosotros vemos cuando vamos a ir al médico, quizá en algunas salas tienen afuera los diplomas del médico, que es certificado como tal, graduado de la universidad tal, con especialidad tal, y que eso lo nombran como algo muy importante para este efecto psicológico y de relación médico-paciente. ¿Listo? Eh, bueno, el segundo punto, sigamos. En ausencia de medidas terapéuticas, sí, los dos efectos son psicológicos. Sí, pero acá hablamos más que todo de la relación de la primera. Este primero, del que estamos hablando, es de la primera percepción, de lo que entró por la vista, de por sí, al entrar a algún consultorio. ¿Listo? Del placebo ya es la ingestión. Sí, los dos efectos son psicológicos, eso sí tienes toda la razón, María José. Ese efecto lo tiene cualquier tratamiento, y sí, incluso los tratamientos que nos... Sí, bueno, sí, ya vemos eso. En ausencia de medidas terapéuticas que realmente las modifiquen, muchas enfermedades revelan una historia clínica característica, cada una con un principio más o menos definido, diversas manifestaciones clínicas, sugestivas o hasta diagnósticas, evolución variable pero frecuentemente predecible y un final propio que varía desde curación habitual hasta muerte inevitable. Bueno, ¿qué nos dice esto que yo les coloqué ahí? Es que, bueno, pues, al conjunto de fenómenos propios o, o de evolución espontánea de cada enfermedad, de cómo se dé, eso es lo que se llama la historia natural. Entonces, en la relación que tiene con la historia, pues la medicina primitiva, es que de por sí ciertas enfermedades ya tenían una historia natural que se iba a curar o iba a pasar de por sí sola. Esto quizá lo se lo nombré la clase pasada y de eso estoy seguro que yo se lo nombré la clase pasada, que de por sí ciertas enfermedades se van a curar por sí solas sin ninguna intervención o incluso con intervención van a pasar, van a curarse en el mismo tiempo. Esto sucede con algunas que tienen una historia natural ya bastante definida. Por acá tengo una frase que dice, por eso se dice, con toda la razón, que el catarro común o coriza se quita con tratamiento en una semana y sin tratamiento en 7 días. O sea, que da lo mismo si se hace tratamiento o no, porque miren, nos dicen pues un poco irónico, ¿no? Que en una semana y sin tratamiento en 7 días, o sea, la misma vaina, pero en otras palabras. Entonces, cuando esta medicina se enfrentaba a cosas de que de por sí, por su historia natural, se iban a curar, o que por fortuna son la mayoría de enfermedades, sea porque nuestro sistema inmune está muy preparado para realizar esto. El paciente se cura, se nota un triunfo. El médico que en realidad no le corresponde y que quizás se lo notaban estos médicos, de que yo curé a tal persona y se ganó fama, pero en realidad era por historia natural. Y acá tenemos el tercero, el factor inespecífico. Otro factor inespecífico que contribuye al éxito de la medicina primitiva se conoce como el efecto placebo. La palabra placebo proviene de la voz latina placid, que significa complacer. El término describe un fenómeno biológico interesante, el efecto fisiológico positivo de un agente con frecuencia de fármaco totalmente inerte cuando se administra a una persona que cree y espera que tendrá el efecto deseado. Vean que acá ya estamos viendo como un fenómeno
que se está introduciendo un agente en nuestro cuerpo y que es para que para complacer al paciente. Ahorita lo vemos con los placebos que están aplicando con el COVID, que muchas personas se les aplica el placebo, ya sea para realizar sus estudios del coronavirus y cómo avanza y todo este cuento, y también para los avances de las vacunas. Entonces es importante el efecto placebo para muchos de estos estudios, no solo para la medicina primitiva de esa época, sino para la de hoy en día. Entonces complacían a las personas de esa época, les daban ciertas cosas que en realidad no servían para nada, pero de por sí ya se iban contentos. Uf, me dio tal cosita, voy a curarme. Me dijo que ya iba a sanar. Es un ejemplo, es la disminución de la fiebre. ¿Con qué? Les daban cloruro de sodio o sal, que en realidad no tiene ninguna acción conocida sobre la que, sobre la temperatura somática, sobre la temperatura de nuestro cuerpo, diciéndoles que le está dando una aspirina, acetil salicílico. Entonces las personas se les cura y ese es como el efecto placebo. Entonces cuando el efecto placebo, ¿qué se sucede? Que cuando la persona está enterada de qué es lo que va a hacer esto que le estamos dando, de por sí ya le está haciendo algo. Entonces es importante el efecto placebo que sepan las personas qué es lo que va a hacer, bueno, o qué es lo que supuestamente va a hacer para que este efecto placebo se sirva. Y pues a personas como muy inocentes les ocurre, pero pues ahí va mucha imaginación ¿qué? Y mucho efecto psicológico. Incluso hay personas que son hipocondríacas, que yo tengo tal enfermedad, que yo tengo tal enfermedad, que se autodiagnostican muchas cosas. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Les dan ciertas drogas placebos para hacerlas creer que están tratando sus enfermedades, pero en realidad no. Son solo, incluso hay niños que les sucede esto y les dan dulces diciéndole que es cierta pastilla, pero no. En realidad era un dulce y los niños de por sí ya se sienten curados. Pero ojo porque eso también trae algo contraproducente en la medicina, que es como, no, es que este está haciendo, pero en realidad no siempre están haciendo los pacientes y debemos ser muy cuidadosos cuando vayamos a hacer nuestras prácticas en eso. Diciendo, esta persona está haciendo, no, no, no. Debemos ser muy, muy minuciosos y para eso tenemos los tan avanzados estudios que podemos realizar hoy en día. Eh, ya. Entonces, muchachos, por acá tengo una recomendación del día. Recuerden que yo siempre les recomiendo cosas como para que ustedes vean o lean y complementen si quizá no les gustó mi charla. Por ejemplo, hoy no es tanto de historia, aunque bueno, tiene un poquito de historia la recomendación, y es cómo las células de cáncer se diferencian de las saludables. Entonces, es un video de TED. Por ejemplo, vamos a ir a... ¿Qué pasaría? Bueno, acá está. Entonces, van al link, ven la charla, se la voy a copiar al chat. ¿Y cuál de estas diapositivas yo la subo al Drive? Entonces, por ejemplo, la voy a mandar al chat para que ustedes lo vean ahorita. Bueno, este es el video que tienen que ver primero. Y ya cuando hayan visto este video de cómo funcionan las células cancerígenas y cómo se trata, van a ver cómo funciona la quimioterapia. Y aquí nos hablan sobre el origen de la quimioterapia. ¿Qué? Que fue... El origen es del gas mostaza que tenía en esta guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces que se dieron cuenta que afectaba el sistema inmunitario y la médula ósea y lo usaron a su favor. Bueno, en realidad yo creo que es mejor que lo vean para que entiendan qué les estoy tratando de decir. Listo, ahí les dejo los dos. Entonces muchachos, vean estos dos videos. Esas son mis recomendaciones del día. Vean este primero y luego ven el otro. Es como mejor. Son videos de TED, incluso ahí les van a dar recomendaciones más abajito sobre otros videos, que cómo funciona el sistema inmune, que el BPH, que es el VPH y cómo nos protegemos de nosotros mismos de esto.
los cambios de las células, cómo importa la forma de las células. Acá este video también es bueno, de qué tan importante es la forma que tienen las células. Bueno, en fin, véanlo ustedes. TED, buena plataforma. Lo único es que